retomando el tema de Topo Chico, el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia ha informado que mantiene comunicación permanente con las autoridades del gobierno del estado de Nuevo León por los hechos ocurridos en horas de esta madrugada. Tenemos comunicación con el maestro Sales Heredia, a quien agradezco que nos tome la llamada. Renato, ¿qué tal? Buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias. ¿Cuál es la última información que tienen ustedes de lo ocurrido en Topo Chico? Bueno, lo que se ha comentado ya en medios, una rencilla entre grupos de la misma banda, no de bandas contrarias, pero uno recién ingresado al penal. ¿No fue una confrontación entre Zetas y Golfos? Es entre Zetas y Zetas. Zetas y Zetas. Aclarar, así es. Nada más que uno recién ingresado en noviembre del 2015, en noviembre del año pasado, y el otro ya con algún tiempo en el penal. Esa es la información que ustedes tienen. Digamos, es un enfrentamiento por el poder, por el mando. Por el autogobierno en el penal, así es. ¿Qué es eso del autogobierno, Renato? El autogobierno es que los criminales son los que tienen el control del centro penitenciario. Lamentablemente en muchos penales del país, no es una cuestión de Nuevo León o de Monterrey, acontece en buena parte de los penales de nuestro país. En cerca de las 389 cárceles que hay a nivel nacional, en más del 70% tenemos hacinamiento, tenemos condiciones de ingobernabilidad, de saturación. Es un tema que frecuentemente se reitera en las reuniones con los gobernadores de los estados. Hay excepciones, por supuesto. Chihuahua, sin duda, es una de ellas. El propio sistema penitenciario federal, hay que decir que ya no tenemos hacinamiento. Para septiembre del año pasado teníamos 7 penales hacinados en el sistema penitenciario federal. A la fecha no tenemos ninguno. Entonces es perfectamente factible, si hay voluntad política, si hay inversión suficiente, modificar el sistema penitenciario en los estados. Tenemos que evitar que haya autogobierno, corrupción, desorden, sobrepoblación, que el salario de los custodios sea menor a los 5,000 pesos al mes. Todo esto es, digamos, el labón olvidado en el sistema de justicia bien penal. Lo dices, Renato Sales, bien lo dices. Este hecho de Topo Chico no viene sino a demostrar la caducidad del sistema penitenciario, ¿no? Así es un síntoma del estado del sistema penitenciario a nivel nacional. Tenemos que hacernos cargo de eso. Los gobernadores de los estados tienen que corresponsabilizarse en la atención del sistema penitenciario. Y te digo, hay excepciones, Coahuila, Chihuahua, algunos otros estados que han trabajado mucho en ese tema. Sin embargo, hace falta mucho por hacer también, y esta es una consecuencia de la omisión, del abandono. Tenemos que trabajar mucho. Sí, porque diagnósticos sobran, pero lo que ha faltado es voluntad, ¿no? Voluntad para resolver este tema y evitar que las cárceles sigan siendo lo que ya se menciona como un lugar común, Renato, que las cárceles son universidades del crimen, complejos donde florece y prospera la industria de la impunidad, ¿no? Claro, sí, entendemos que hay hacinamiento, que hay corrupción, que en una celda en lugar de estar 2 o 3 están 20, y en algunos otros penales utiliza una sola persona 15 celdas, pues no pueden ser lugares para reinsertar o para reeducar a una persona. Además de que la finalidad de la pena en un estado democrático debe ser la disuasión, la sanción, lo que se conoce como prevención general negativa. No se trata de componer a nadie ni de tratar de reeducar a la gente. Se trata de enviar un mensaje a la sociedad de que quien comete un delito debe ser sancionado. Hay mucha confusión también en lo que hace al fin de la pena en nuestro sistema. La Constitución habla de reinserción, ya no de readaptación, es un concepto distinto. Se trata de generar en los penales condiciones de orden y disciplina que permitan que no se violenten más allá de los derechos limitados por la propia pena, por la propia sentencia condenatoria. En el caso específico de Topo Chico, Renato, había un convenio de coordinación en materia de seguridad pública, un convenio que estuvo vigente durante el mandato de Ricardo Medina, de Rodrigo Medina, perdón, el exgobernador del estado de Nuevo León. Y este convenio, el bronco Jaime Rodríguez no lo renovó. Tiene que ver, es decir, ¿por qué el gobierno no presionó al gobierno del estado de Nuevo León para seguir sobre este camino? Bueno, no conozco a fondo las razones por las cuales se tomó esta decisión. Lo cierto es que hay convenios vigentes y, por supuesto,
coordinación entre ambos órdenes de gobierno, y estamos en el proceso de apoyar al Estado desde hace un tiempo, desde diciembre, que tuve la oportunidad de platicar con el gobernador, en el traslado de internos. De hecho, hemos trasladado más de 20 internos de diciembre a la fecha y estamos en proceso de trasladar otros más. Efectivamente, aquí surgió una situación vinculada con estas personas. Una de ellas se encontraba en el penal. Después de que había sido trasladada a un penal federal, nos ordena el Poder Judicial Federal que lo reingresemos al penal estatal, argumentando que no requería de medidas especiales de seguridad. También tenemos que hacernos cargo de eso. Muchos de los internos sujetos a proceso por delitos federales están en penales de fuero común por disposición judicial, por órdenes de los jueces, por órdenes de los magistrados de circuito. Tenemos que atender ese tema también. Claro, y están mezclados con reos internos por delitos del fuero común. Y eso es un absurdo, eso es terrible, porque a final de cuentas, si tenemos al ladrón de bicicletas al lado del narcotraficante, es obvio que el ladrón de bicicletas va a acabar siendo pues esclavizado prácticamente por el narcotraficante. Esto es lo que el fondo de lo que está sucediendo, tiene estos orígenes, hay que perfectamente identificarlos. ¿Qué tipo de comunicación está teniendo el gobierno federal con el gobierno del estado de Nuevo León? Tengo entendido, el presidente de la República, por supuesto, está muy atento a todos los temas de seguridad, tomando en cuenta que mañana llega el Papa Francisco, nada más, nada menos, y ha dado instrucciones, ¿no? Instrucciones precisas del señor presidente de la República, del señor secretario de Gobernación, para apoyar al gobierno del estado de Nuevo León en la identificación de los cadáveres, en el traslado de reos, en el propio control del penal. Ese penal, debo decir, tiene 3.980 internos, tiene una capacidad para 3.200, entonces vamos a hacer todo lo posible por apoyarlos en traslados ágiles, en controlar suficientemente la situación, en atender a los familiares, en reconocer a los fallecidos. Es una situación lamentabilísima, pero que hay que enfrentar coordinada conjuntamente. El saldo que se tiene hasta el momento, según han dicho las autoridades de Nuevo León, es de 49 muertos. ¿Coincide, Gobernación? Así es, 49 fallecidos, 12 personas lesionadas, 5 de los 12 de gravedad. Pues Renato, este es el asunto, este es el tema, y por supuesto enciende los focos en la víspera del arribo del Papa. La Federación debería tomar, aunque sea de manera emergente, la seguridad del penal, ¿o no puede jurídicamente? Por supuesto que la ha tomado el Estado Mayor Presidencial, se hace cargo de todos los lugares de visita del Papa, y debo decir, reiterar que Chihuahua se trata de una excepción a nivel nacional en lo que hace a su sistema penitenciario. Chihuahua no tiene problemas en su sistema penitenciario, hay que destacarlo, es un sistema ordenado, y bueno, el penal de Juárez es un penal ordenado, disciplinado, y hay que decir que eso influye también en la incidencia delictiva. Ciudad Juárez tiene más de 1 año y medio sin un solo secuestro, después de ser una de las ciudades más peligrosas, no del país, del mundo. Es una ciudad que tiene más de 1 año y medio sin un solo secuestro contabilizado. ¿Algo más que quisieras agregar, Renato? Justamente eso, que se olvida en muchas ocasiones que el sistema penitenciario está vinculado estrechamente con la incidencia delictiva, que desde los penales, cuando son desordenados, cuando son corruptos, se cometen secuestros, extorsiones, y bien lo has dicho, se convierten en escuelas del delito. Renato, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Encantado, Pepe, muy buenas tardes. Gracias, igualmente, muy buenas tardes. El maestro Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, quien ha recibido instrucciones precisas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para estar atento a estos hechos, por supuesto, lamentables, ocurridos durante las últimas horas de anoche, primeras horas de este jueves.